Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada de la nota, manteniendo el estilo, tono, escritura y formato que estableciste y alcanzando las 3000 palabras. Asterisco asterisco Kerem y Ande, la confesión pendiente que tiene al mundo en vilo. Realidad, ilusión o estrategia mediática, asterisco asterisco. Hola, hola, mis queridísimos fans de las telenovelas turcas y sobre todo a los Kerembursin y Hande Erçel lovers. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, su lugar favorito para estar al día con todo lo que acontece en el universo de estas dos superestrellas que nos roban el aliento. Si eres nuevo por aquí, qué gusto tenerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo chisme, análisis o teoría conspirativa que tengamos para ustedes. Hoy, mis detectives del amor, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado hirviendo a fuego lento en las redes sociales, en los foros de fans y en nuestros corazones, la insistente demanda de los fans de Kerem y Hande por una confesión de ese amor secreto que según muchos está ahí, palpitante, esperando ser revelado al mundo. Sí, hablamos de ese romance que nació en los sets de Senkalkam, que nos hizo suspirar, creer en los cuentos de hadas y que lamentablemente terminó, al menos oficialmente, dejándonos un vacío enorme en el alma. Pero, ¿realmente terminó? ¿O hay algo más, algo oculto, una llama que sigue ardiendo en secreto? Prepárense porque vamos a desmenuzar todas las pruebas, los indicios, las teorías y los deseos de los fans que claman por esta confesión. Vamos a analizar sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices, sus gestos sutiles y, por supuesto, los rumores que circulan como pólvora entre los medios de comunicación turcos. Porque, seamos sinceros, este no es un simple capricho de fans enamorados. Hay algo en la química de Kerem y Hande que trasciende la pantalla, una conexión que se siente real, genuina, y que nos hace pensar que quizás, solo quizás, haya una historia de amor secreta esperando ser contada. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura llena de especulaciones, esperanzas y, por qué no, un poco de fantasía. Porque al final del día, ¿quién no quiere creer en los finales felices? Y si ese final feliz involucra a Kerem y Hande juntos, bueno, mucho mejor. El fenómeno Kerem y Hande es innegable. Desde que sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, se cruzaron en Senkalkam, la magia fue instantánea. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. La química entre ellos era palpable, sus miradas eran intensas, sus sonrisas eran contagiosas. Y claro, los fans, con su agudo sentido de la observación, no tardaron en notar que había algo más que amistad entre estos dos talentosos actores. Las redes sociales se inundaron de vídeos editados, análisis exhaustivos de sus interacciones, capturas de pantalla con acercamientos estratégicos y, por supuesto, miles de comentarios expresando el deseo ferviente de que su amor traspasara la ficción. Y así fue. Confirmaron su relación, desatando una ola de alegría y emoción entre sus seguidores. Fue como si el cuento de hadas se hiciera realidad. Compartieron momentos juntos, viajes, cenas románticas, fotos adorables que derretían nuestros corazones. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Pero, como en todo cuento de hadas, hubo un giro inesperado. La relación llegó a su fin. El anuncio de su ruptura fue un golpe duro para los fans, que se sintieron desilusionados y confundidos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado algo que parecía tan perfecto? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Rumores de infidelidades, incompatibilidad, presiones laborales. Cada uno tenía su propia teoría. Pero, ¿cuál era la verdad detrás de las cámaras? ¿Fue realmente una decisión mutua, o existieron fuerzas externas que influyeron en su separación? Pero a pesar de la ruptura oficial, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo. Muchos fans se negaron a creer que todo había terminado. Insistían en que había algo más, algo que no se había dicho, algo que mantenía viva la conexión entre Kerem y Hande. Y esta negación no es gratuita. A lo largo de los meses han surgido pequeños gestos, sutiles interacciones que alimentan la teoría de que el amor sigue latente. Un like estratégico en Instagram, una canción con dedicatoria implícita en las historias de Kerem, un comentario aparentemente inofensivo en una entrevista de Hande. ¿Casualidades? No lo creo. Para los fans más acérrimos, cada detalle es una pieza de un rompecabezas que esperan, revele la verdad. Y ahí es donde entra en juego la famosa confesión.
Los fans exigen una confesión, una declaración pública, ya sea de amor, de amistad, o simplemente una explicación de lo que realmente sucedió entre ellos. Quieren saber la verdad, quieren entender por qué se separaron y sobre todo, quieren saber si hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Pero, ¿es justo exigir una confesión pública? ¿No tienen Kerem y Yandhi derecho a mantener su vida privada al margen del escrutinio público? La línea entre el fanatismo y el respeto es delgada, y es importante que como seguidores seamos conscientes de ella. ¿De dónde viene esta exigencia? Bueno, de varias fuentes. Primero, de la profunda conexión emocional que los fans sienten con Kerem y Yandhi. Se han identificado con sus personajes, han seguido su relación de cerca y han invertido mucho tiempo y energía en apoyarlos. Por lo tanto, se sienten con derecho a saber qué está pasando realmente entre ellos. Es como si su relación se hubiera convertido en una parte de sus propias vidas, y la ruptura les hubiera afectado personalmente. Este nivel de involucramiento emocional es comprensible, pero también requiere una dosis de objetividad. Segundo, de las constantes señales, reales o imaginarias, que los fans perciben en sus interacciones. Una mirada fugaz, un comentario ambiguo, un like en una publicación. Todo se interpreta como un indicio de que hay algo más que amistad. Los fans son expertos en detectar estas señales y en convertirlas en evidencia de su teoría. Esta habilidad para analizar cada detalle es admirable, pero también puede llevar a interpretaciones erróneas. Es importante recordar que a veces una sonrisa es solo una sonrisa, y un like es solo un like. Tercero, de la presión mediática. Los medios de comunicación turcos y también los internacionales están constantemente pendientes de Kerem y Yandhi. Cada movimiento que hacen es analizado y comentado. Esto genera aún más especulación y alimenta el deseo de una confesión. Los paparazzi los siguen a todas partes, los reporteros les hacen preguntas incómodas en las alfombras rojas, y las redes sociales se inundan de rumores y teorías. Esta presión constante puede ser abrumadora, y es comprensible que Kerem y Yandhi prefieran mantener silencio al respecto. Pero, ¿qué posibilidades hay de que esta confesión ocurra realmente? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo. Kerem y Yandhi han sido muy herméticos con su vida personal desde la ruptura. Han evitado hablar directamente sobre el tema y se han centrado en sus proyectos profesionales. Esta actitud discreta ha alimentado aún más la especulación, pero también demuestra su profesionalismo y su deseo de proteger su intimidad. Sin embargo, hay algunos factores que podrían influir en su decisión. Primero, el impacto que esta confesión podría tener en sus carreras. Si deciden revelar que todavía se aman, podrían generar una ola de publicidad positiva y aumentar aún más su popularidad. Pero también podrían enfrentarse a críticas y a la presión de mantener una relación pública. La industria del entretenimiento es implacable y cada decisión tiene consecuencias. Segundo, su propia comodidad. Es posible que simplemente no quieran hablar sobre su vida personal y prefieran mantenerla en privado. Tienen derecho a hacerlo y debemos respetar su decisión. La fama tiene un precio y a veces ese precio es la pérdida de la intimidad. Es importante recordar que Kerem y Yandhi son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto. Tercero, la presión de los fans. Si la demanda de una confesión se vuelve demasiado intensa, podrían sentirse obligados a responder de alguna manera. Pero también podrían resentirse y alejarse aún más de sus fans. Existe una línea muy fina entre el apoyo y la obsesión, y es importante que como fans no la crucemos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como fans para apoyar a Kerem y Yandhi y al mismo tiempo expresar nuestro deseo de una confesión? Creo que la clave está en el respeto. Debemos respetar su privacidad, su decisión y sus límites. No debemos acosarlos ni presionarlos. En cambio, podemos expresar nuestro apoyo y nuestro amor a través de mensajes positivos, comentarios constructivos y, sobre todo, respeto. Podemos demostrarles que estamos ahí para ellos, pase lo que pase, y que valoramos su trabajo y su talento. También podemos seguir atentos a las señales, pero sin obsesionarnos. No debemos convertirnos en detectives paranoicos que ven conspiraciones en cada esquina. Debemos disfrutar de sus trabajos, apreciar su talento y simplemente esperar lo mejor. Podemos disfrutar de sus nuevas series y películas, admirar su evolución como actores y actrices, y seguir soñando con un futuro en el que tal vez vuelvan a estar juntos.
Al final del día, la decisión de confesar o no es suya. Y debemos aceptarla, sea cual sea. Pero eso no significa que debamos dejar de soñar. Podemos seguir imaginando un final feliz para Kerem y Ande, podemos seguir creando historias en nuestra mente y podemos seguir esperando que algún día, quizás, nos sorprendan con una confesión que nos haga creer en el amor verdadero una vez más. Podemos escribir fanfics, crear montajes de fotos y vídeos, y compartir nuestras fantasías con otros fans. Al final, el amor es un sentimiento poderoso que nos inspira y nos motiva. Pero, ¿qué dicen las últimas noticias? Pues bien, los rumores no cesan. Hace poco se les vio en el mismo evento, aunque evitaron ser fotografiados juntos. Las redes sociales explotaron con la noticia. ¿Fue una coincidencia? ¿O un encuentro planeado? Nadie lo sabe con certeza. Este incidente ha reavivado la esperanza de muchos fans, que ven en él una señal de que el amor sigue vivo. Sin embargo, también hay quienes creen que se trató de una simple coincidencia, y que no hay que darle demasiada importancia. También se ha comentado mucho sobre sus proyectos profesionales. Ambos están trabajando en nuevas series y películas, y algunos fans han especulado que podrían volver a trabajar juntos en el futuro. Esto sería una gran oportunidad para reavivar la llama de su amor, o al menos, para darles a los fans algo que esperar. Imaginen la emoción de verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando a personajes que se aman profundamente. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Otro factor importante a tener en cuenta es la influencia de sus amigos y familiares. Se sabe que algunos de sus seres queridos siguen siendo cercanos a ambos y que podrían estar intentando acercarlos. Esto podría ser una señal positiva, pero también podría generar más presión y estrés. La opinión de los amigos y familiares es importante, pero al final la decisión de estar juntos o no es suya. Además, no podemos ignorar el factor de la madurez personal y profesional. Tanto Kerem como Ande han crecido y evolucionado desde su relación. Han aprendido de sus errores, han madurado como personas y han consolidado sus carreras. Es posible que esta madurez les permita afrontar una posible reconciliación de una manera más consciente y responsable. En resumen, la situación de Kerem y Ande es compleja y llena de incertidumbre. Hay muchas señales que apuntan a una posible reconciliación, pero también hay obstáculos que podrían impedirla. Solo el tiempo dirá si la tan ansiada confesión llegará algún día. Y mientras tanto, nosotros como fans seguiremos analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, con la esperanza de encontrar la verdad. Mientras tanto, nosotros como fans debemos seguir apoyándolos, respetándolos y soñando con un final feliz. No debemos perder la esperanza, pero tampoco debemos obsesionarnos. Debemos disfrutar de sus trabajos, apreciar su talento y simplemente esperar lo mejor. Y si la confesión nunca llega, al menos nos quedará el recuerdo de la hermosa historia de amor que vivimos junto a ellos. Así que, ¿qué opinan ustedes, mis queridos fans? ¿Creen que Kerem y Ande terminarán confesando su amor secreto? ¿O creen que todo es simplemente una ilusión? Déjenme sus comentarios y opiniones abajo. Me encantaría saber qué piensan. Quiero leer sus teorías, sus predicciones y sus deseos. Al final, somos una comunidad de fans que compartimos un mismo sentimiento, el amor por Kerem y Ande. Hemos llegado al final de este vídeo, pero no antes de resumir brevemente los puntos clave que hemos discutido. Primero, la innegable química entre Kerem y Ande, que trascendió la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas de las telenovelas turcas. Segundo, el impacto emocional que su relación tuvo en los fans, que se sintieron identificados con su historia de amor. Tercero, la ruptura inesperada y la consiguiente decepción de los fans. Cuarto, la persistente demanda de una confesión, una explicación de lo que realmente sucedió entre ellos. Y quinto, la incertidumbre sobre el futuro de su relación y las posibilidades de una reconciliación. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje lleno de especulaciones, esperanzas y sueños. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado algo de valor en él. Y recuerden, lo importante es mantener la esperanza y seguir creyendo en el amor. Antes de despedirme, quiero animarlos a dejar sus comentarios y opiniones sobre el tema que hemos discutido. ¿Creen que Kerem y Ande se aman en secreto? ¿Qué tipo de confesión les gustaría escuchar? ¿Qué creen que les depara el futuro? Quiero saber qué piensan.
Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a entender mejor sus perspectivas y sus deseos. Y finalmente quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo que tengamos para ustedes. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo, por su amor y por su pasión por Kerem y Ande. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.